Vamos a recibir ahora al analista internacional Horacio Calderón. Exactamente, después de las declaraciones de Barack Obama, que va a esperar que resuelva el Congreso. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Gracias Horacio. por invitarme, por favor. ¿Cómo anda? ¿Bien? Un placer, como siempre. Muy bien. Horacio, no se le está prestando, digamos, siempre las noticias internacionales vienen como en un segundo orden de importancia, ¿no? Pero el conflicto de Siria y el de Medio Oriente en general es realmente muy serio por las implicancias políticas y geográficas que tiene, inclusive la posible derivación en un conflicto generalizado. Es una guerra más amplia que podría tener este conflicto, ¿no? Exactamente, yo creo que justamente una implosión del régimen sirio desbordaría los límites de este país y provocaría una guerra intersectaria de alta intensidad, comprendiendo los territorios sobre todo de Líbano y de Irak, ¿no? Por supuesto estamos hablando del Kurdistán, el Kurdistán sirio, el Kurdistán turco, el Kurdistán iraní, el Kurdistán iraquí. En realidad es una situación muy compleja, pero además hay que, para bajarlo un poco al oyente, perdón, al televidente, qué es lo que está sucediendo en Siria. Yo diría muy brevemente que es una guerra de proxies, es decir, una guerra de representantes, ¿no? Que están operando por cuenta y orden de actores regionales y extrarregionales muy poderosos, con dos bandos. El bando que protege y que respalda al régimen sirio está formado a más alto nivel por Rusia y por China, y luego operativamente en el terreno, sobre todo por Irán y por el Hezbollah libanés. Por el otro lado, ¿qué actores Ese tenemos? es el lado de Siria. El lado de Siria. El lado de Siria. Por el lado de los rebeldes, ¿no? Barra terroristas, porque hay de todo. Tenemos Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, con aliados importantes como es el caso de Turquía y Arabia Saudita, que están tácitamente, en el caso de Estados Unidos y directamente en el caso de Arabia Saudita, financiando, entrenando y armando a grupos relacionados con la red Al-Qaeda, lo cual es una incongruencia. Ahora te vamos a preguntar cuál es el interés que tienen todas estas potencias de uno y de otro lado para estar involucradas en este conflicto. Pero yo lo que quería saber es qué viabilidad tienen o qué verosimilitud tienen las versiones que dicen que hay comandos internacionales combatiendo del lado de los rebeldes. Se habla de comandos británicos y de más de 20 países involucrados en la zona. ¿Es verdad o no? Es cierto eso. Yo podría asegurar con un alto grado de precisión que hay comandos procedentes de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Francia operando en los países limítrofes ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, estamos hablando de fuerzas militares que normalmente... Fuerzas especiales. Fuerzas especiales, pero que son parte integrante de las Fuerzas Armadas de esos países, ¿o no? Bueno, por supuesto que sí, pero están en misiones secretas, ¿no? Claro. De manera tal que es muy difícil que puedan ser identificadas. Sin perjuicio de que hay también mercenarios altamente entrenados que fueron contratados, que han sido contratados, por ejemplo, por países como Arabia Saudita, ¿no? Horacio, ¿qué piensa que va a pasar este 9 de septiembre luego de estos días que van a estar pasando y el anuncio que dio? Bueno, la pregunta del millón eso, ¿no? O sea, ¿cómo ve el análisis? ¿Es cuestión de tiempo que están tratando de... Acá ha habido esta cuestión de estas intervenciones humanitarias o bombardeos humanitarios, entre comillas, como les digo yo, tienen en realidad una razón de ser que le explicó muy bien Robert Kaplan, que es un geopolitólogo americano, ¿no? Muy mimado por el establishment. O sea que acá no hay que sospechar que esta persona responda a otros intereses que no sean los intereses estratégicos de los Estados Unidos, que dijo, acá no se trata de intervenciones humanitarias, sino de esferas de influencia. Entonces, ¿qué sucede? Siria tiene armas químicas, a diferencia de Irak, que no las tenía. Pero lo que realmente es un atentado a la razón y a la lógica de uno como analista, pensar que Bashar al-Assad, conociendo que el presidente de los Estados Unidos dijo que usar armas químicas en el conflicto sirio por parte del régimen constituiría una línea roja, ¿no es cierto? Que Bashar al-Assad, que es y todo su gabinete y su círculo íntimo, que son laicos y que piensan de una manera muy distinta de los fanáticos religiosos, vaya justamente a hacer un ataque con armas químicas en la capital de Siria, a 15 kilómetros, donde por casualidad se encontraban los inspectores de las Naciones Unidas. Pero el uso de armas químicas, inclusive el Departamento de Estado de los Estados Unidos salió a hablar hoy de la utilización de gasarín. Eso está comprobado, se usaron armas químicas. Aparentemente se usaron armas químicas, pero eso siempre está sujeto a lo que digan los inspectores de las Naciones Unidas. Yo no descarto, Es lo más importante que va a haber luego que sea presentado. Exactamente, hay que ver qué sucede, porque Estados Unidos no va a esperar
lógicamente, los resultados de los análisis y de los peritajes que está desarrollando desde ahora, desde unos días, el equipo de Naciones Unidas. Sí. Fíjense que en el caso Ángeles, los estudios citopatológicos, los últimos, van a tardar un mes. ¿No es cierto? Entonces, imagínense ustedes... ¿Qué resultados distintos han dado? Han dado todo esto y presentarlo a las Naciones Unidas para que eso a su vez sea tomado como una violación grave al derecho internacional, ese sería crimen de guerra, más allá de quienes los haya utilizado. Sí. Entonces, yo en lo personal... creo que va contra todo tipo de lógica que lo haya usado el régimen sirio. Hasta cierto punto yo tampoco apunto a los rebeldes. Yo me inclinaría más por algún tipo de fuerzas especiales, no sé cuál país, porque realmente sería una injusticia señalar a alguien, que puedan realmente haber utilizado o haber lanzado esas armas justamente para darle a Barack Obama una oportunidad de tener el pretexto, que él se encerró, está contra la pared. Claro, porque se metió en el lío de encabezar una iniciativa para usar la fuerza militar en la región y ahora se ve obligado a ir a pedirle permiso al Congreso, ¿no? Básicamente es eso. Sobre todo después lo de David Cameron, ¿no? Sí, claro. Pero Barack Obama yo creo que está atrapado por sus propias palabras, ¿no? Por un lado, porque ahora está contra la pared. Si él no ataca, no solamente se va a desacreditar en el frente interno con ciertos sectores, sino que además es como comunicarles a Corea del Norte y a Irán que no tienen ningún tipo de algo para temer con respecto a las amenazas que se han hecho también sobre estos países, ¿no? ¿Cuál es el interés de las potencias, sobre todo? Bueno, Siria es tradicional aliado, fundamentalmente de Irán. Exacto. Y también de Rusia, históricamente. Rusia inclusive tiene una base militar en la zona. En Tartus, sí. Y ha movilizado en estos últimos días una flota al lugar, a la región, Rusia. Exactamente, cruceros misilísticos, pero yo descarto que Rusia vaya a intervenir militarmente a favor de... ¿Vos lo descartás? A favor del régimen sirio, ¿no? Porque no es concebible un enfrentamiento armado en el Mediterráneo entre fuerzas navales rusas y americanas, porque yo lo veo fuera de cualquier escenario probable. No quiere decir que sea imposible. Porque acá hay un cañonazo de más, un tiro de misil de más, y puede haber un problema. Sí, ¿y cuál sería digamos, Siria tiene algún tipo de respaldo militar de otra potencia, además de Irán, o no? No, el único respaldo militar que tiene es Irán y por supuesto Rusia, que le sigue proveyendo armamento, ¿no? Pero lo que hay que ver acá, el sentido de esta guerra, sobre todo en Siria, y es desarmar el tridente geopolítico, claro, porque a eso hacía referencia en la introducción, entre Irán, Siria y el Hezbollah. Entonces, obviamente, si la intención o los planes a futuro son atacar Irán, necesitan perentoriamente terminar con ¿qué? Terminar con la posibilidad de que Irán pueda reaccionar y atacar blancos desde Siria y desde Líbano. O sea que al neutralizar al régimen sirio, por eso el Hezbollah está operando en el terreno en defensa del régimen de Hafez al-Assad, se cortaría prácticamente la comunicación entre Irán y este grupo libanés, ¿no? Tan controvertido. ¿Cuál es el papel de Francia y de Turquía en este sentido? Bueno, con respecto a Francia, no hay que olvidarse que es la potencia colonial de esa zona, que llegó luego del acuerdo Sykes-Picot, ¿no? Que a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial, bueno, quedaron prácticamente ellos, justamente al desmembrarse el Imperio Otomano, en manos de estos países hasta que tuvieron su independencia. Francia tiene intereses geoestratégicos e históricos con el Líbano. Y no hay que olvidarse que el Líbano fue parte de la Gran Siria antiguamente. Y el proyecto de la Gran Siria sigue vigente para el sueño de quienes están en este momento en el gobierno, ¿no? Pero hay que recalcar algo, es decir, que si el presidente Bashar al-Assad ha logrado mantenerse en el poder, en el control de gran parte del país y ganar la guerra en este momento, porque la está ganando, no ha sido gracias solamente a que él tenga una pertenencia a una secta minoritaria que es la alauita. Si Bashar al-Assad se ha mantenido, no hay defecciones importante, no vemos generales que vayan a desertar, ni ministros importantes, nada, es porque toda la burguesía de la rama sunita, que es mayoritaria en el país,
lo ha respaldado durante las últimas décadas, más las minorías cristianas que serían arrasadas en caso de que cayera el régimen sirio. Ese es un elemento que ya se ha dado en Egipto, ¿no? Al caer los regímenes tradicionales de las últimas décadas, se comienzan con la quema de iglesias, de templos cristianos que no son católicos, etcétera. Exactamente. Solamente en Egipto, en 24 horas quemaron 20 iglesias, entre ellas un monasterio importantísimo que por primera vez en 1600 años no pudo oficiar misa. O sea que la situación es grave. Y yo creo que Barack Obama, en este momento, luego de la derrota de David Cameron por 13 votos en la Cámara de los Comunes, se quedó sin un aliado realmente fundamental. O sea, eso es otra cuestión a evaluar a futuro. Sí. ¿Qué pasa con Gran Bretaña y Estados Unidos? Circunstancial o, digamos, ya marca una línea de acá al futuro. Una línea de acá al futuro. ¿Hay antecedente de que Gran Bretaña no haya acompañado en una ofensiva militar tan importante como esta a Estados Unidos? No solamente no ha dejado de acompañarlo, sino que ha inducido a Estados Unidos a que... Claro, sin duda fue una sorpresa. Sí. O sea, fue una sorpresa para Cameron, pero yo creo que él acá es un hombre extremadamente voluntarista. Agresivo, voluntarista. Cameron, y lo hemos visto en la cuestión de Malvinas y del Atlántico Sur, con la Argentina. Lo que pasa es que Siria no es la Argentina. Claro, la Argentina no es Siria, mejor dicho. Claro, o viceversa, ¿no? O sea, son situaciones diferentes, etcétera. Entonces, ¿qué sucede con esto? Cameron llevaba al país a un ataque contra Siria, a pesar de que ese ataque beneficiaba el terrorismo de Al-Qaeda que está operando en el terreno, y no sabía qué estaban pensando sus propios comilitones. Sí. Porque, cuidado, que él ganó una votación 3 horas antes, 330 votos contra 220, que era una propuesta de David Miliband, que es el líder de la oposición laborista, para aguar un poco la posición y remitir todo al dictamen de la Comisión de Inspectores de las Naciones Unidas. Para que te des una idea. O sea, se perdió esa votación y así de manera imprevista, 3 horas más tarde, pierde por 13 votos. Ahora, esta iniciativa de los Estados Unidos, de las potencias occidentales, bueno, lo que queda, ¿no? Estados Unidos y Francia, básicamente, ¿está favoreciendo en el terreno la posición de Al-Qaeda? Pero por supuesto, a mí no me cabe ninguna duda. ¿Cómo se entiende eso, Horacio? Bueno, es una de las grandes explicaciones que tienen que dar los Estados Unidos, porque además hay una cuestión. Cuando uno hablaba de una sociedad entre Estados Unidos, que sea tácita, y grupos yihadistas vinculados con Al-Qaeda, ya me colocaban los que estaban en la misma posición en una especie de teoría conspirativa. Eso ya ahora lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Arabia Saudita es el principal aliado, el más poderoso de Estados Unidos en la región del Golfo Árabe. Egipto es otro tema que es importante. ¿Cuál es el enemigo principal de Arabia Saudita? La hermandad musulmana, no hacia Al-Qaeda. Entonces, ¿qué sucede? Arabia Saudita potencia a la red Al-Qaeda porque sabe que la red Al-Qaeda es archienemiga de la hermandad musulmana. Se saca a los terroristas de su propio territorio, los hace operar en otros teatros, como es el caso de Siria y como es el caso de Irak, pero todo esto tiene que ver con Irán. O sea, el objetivo final es Irán. O sea, tanto para Arabia Saudita como para Occidente conviene la caída del régimen sirio, siempre y cuando esto no termine, obviamente, sumergiendo la región en un caos que creo que lo que va a pasar. Claro, mucha gente ya de Siria ha empezado a desplazarse a los países más cercanos, porque... De 2 millones que calcula desplazados, ahora cada vez más, anuncian los bombardeos. Eso pasó con Libia, cuando anunciaron que Gaddafi supuestamente estaba asilado en Venezuela y que venía un ataque. Bueno, la gente dejó su trabajo, quedó el país prácticamente paralizado, bueno, y después el resto ya lo hemos visto. O sea que acá, volviendo a lo que dijo Robert Kaplan, yo tomo la palabra de alguien importante de Estados Unidos, no se trata de intervenciones humanitarias, sino directamente de una lucha por conquista de esferas de influencia. ¿Siria estaba ganando la ofensiva en contra de los opositores cuando se produjo este episodio del ataque químico? Exactamente, y lo sigue ganando, ¿no? Y cuidado porque además un bombardeo contra las instalaciones en las cuales supuestamente hay almacenadas armas químicas, que por un lado están las plataformas, los misiles, para poner las cabezas y todo eso, y por otro lado están las sustancias, porque nadie puede poner fabricar una cabeza con gas sarin o con BX y dejarla, por ejemplo, en una unidad militar determinada, porque eso no es así. Entonces, para destruir uno de esos depósitos, que además son subterráneos,
hace falta, primero que todo, destruir el búnker en el cual se encuentran. Y segundo, la única forma, el único método para poder, digamos, evitar que eso se propague son las altísimas temperaturas que puede causar un artefacto especialmente diseñado para estos casos. Con lo cual, la cuestión de la intervención humanitaria queda de lado porque evidentemente los costos de un ataque de este tipo van a ser muy superiores a los beneficios que públicamente se está vendiendo a la llamada comunidad internacional, que en realidad son las potencias que tienen poder de veto y 4 o 5 socios. Esa es la comunidad internacional. Cada vez que uno habla de comunidad internacional, digamos, escapándose del conjunto y cayendo en el relato de las grandes potencias, es esto, ¿no? ¿El factor energético, el petróleo, el gas, tiene incidencia en esta crisis o no? En el caso de Siria no, porque es un país que no tiene, exporta muy escasa cantidad de petróleo, es uno de los países más pobres de la región. Estamos hablando del Levante, no del Medio Oriente propiamente dicho. Y yo veo al petróleo desde el punto de vista de un medio hacia un fin determinado. O sea, si estamos en el marco de una guerra por el rediseño geopolítico de la región, en el marco de un final de ciclo histórico mundial, lo cual no es poco. Yo le había hablado de esto acá hace unos meses en C5N. El petróleo tiene un valor fundamental como arma, no como fin. Porque si, por ejemplo, 1, 2 o 3 potencias llegaran a dominar las fuentes energéticas, podrían, por ejemplo, regular el crecimiento de China, regular el crecimiento, por ejemplo, de la India, etcétera. O sea que yo apunto más a cuestiones de orden geopolítico que esto se basa solamente en petróleo. No olvidemos el tema del gasoducto, o los gasoductos rusos que van hacia Europa y los intentos que hay para desestabilizar las regiones en las cuales esos gasoductos pasan. ¿Para qué? Para que Rusia no tenga poder de influencia sobre los gobiernos europeos. Horacio, para hacer un pequeño resumen, 9 de septiembre se va a definir en los Estados Unidos en el Congreso. Exacto. Y también, más que importante, el informe de las Naciones Unidas para determinar si realmente se utilizaron armas químicas. Bueno, hay dos etapas. Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos ha sido claro en el sentido de que no va a esperar el informe de Naciones Unidas, que yo creo que podría llegar a tardar un mes, si fuera realmente serio. Tomamos el caso Ángeles, yo lo uso como ejemplo, como ejemplo, algo que es una persona, un tema concreto, complicado, pero estamos hablando de otro tema que es un casus belli. Y con respecto a la cuestión del día 9, Barack Obama tendrá que ver si él consigue el apoyo del Congreso. En este momento hoy estaba todo muy dividido, ¿no?, para que le dé la autorización o lo acompañe en esta nueva aventura que va a ser bombardear, entre comillas, humanitariamente un blanco, ¿no? La Cancillería Argentina tuvo un comunicado muy duro al respecto, rechazando la posibilidad de una intervención por fuera de Naciones Unidas, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, lo que dice la Cancillería está en línea con lo que uno ha venido diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Pero lo que yo plantearía incluso, hubiera ido un poco más lejos, por supuesto la diplomacia a veces lo impide, no a uno, y es que hasta qué punto uno puede sentirse seguro de que el día de mañana a un país como la Argentina, que es un país inmensamente rico, cercano a la Antártida, que es un bocato di cardenale futuro para las grandes potencias, no se va a convertir en una especie de ensayo ya predeterminado por default de lo que estamos viendo en otros países del mundo. Sí, la Argentina o cualquier punto. Entonces la Argentina tiene que estar en contra de esto, porque yo lo que estaba hoy escuchando, viendo las declaraciones de la Liga de los Estados Árabes, es como si la Argentina estuviera en conflicto y Dilma Rousseff, por ejemplo, ¿no?, suponiendo que fuera ahora, y Piñera dijera, bueno, bombardeen a la Argentina, suficiente, esto ya es suficiente, enough is enough, no sé cuánto más. Es realmente demencial, y lo cual prueba que acá lo que están en juego son intereses geopolíticos y no intereses de corte humanitario, que ya a esta altura del partido, después de Irak, después de Libia y después de las falsas primaveras árabes, sinceramente yo creo que muy poca gente se lo cree. Horacio Calderón, muchísimas gracias. Por favor, un placer. Hacemos una brevísima pausa ahora y enseguida volvemos con la victoria de Boca frente a Vélez.